Hola a todos, nosotros somos los encargados de presentarles Jack. Los integrantes del grupo son Alex Ortiz, Daniel Velázquez, Joan Sanabria y José Miguel Carvajal. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con qué es Jack. Jack es un programa que genera analizadores sintácticos y las siglas significan Yet Another Compiler Compiler, es decir, otro generador de compiladores más. Genera un analizador sintáctico, es decir, la parte que comprueba la estructura del código fuente que se ajuste a la especificación sintáctica del lenguaje, basado en una gramática analítica escrita en una notación similar a la BNF. Jack genera un código para el analizador sintáctico en el lenguaje de programación C. Fue desarrollado por Stephen Johnson en AT&T para el sistema operativo Unix. Después se describieron programas compatibles, por ejemplo Berkeley Jack, GNU Bison, MKS Jack y Abraxas Jack, que es una versión actualizada de la versión original de AT&T, y también es software libre como el proyecto de Open Solaris de Sun. Cada uno ofrece mejoras leves y características adicionales sobre el Jack original, pero el concepto ha seguido siendo igual. Jack también se ha reescrito en lenguajes incluyendo Radford, FL, ML, Ada, Java y Limbo. ¿Qué hace? Un Jack genera un código para el analizador sintáctico, como ya lo habíamos hablado. Pero entonces, ¿qué es un analizador sintáctico? Un analizador sintáctico es una de las partes del compilador que transforma la entrada en un árbol de derivación. El análisis sintáctico convierte el texto en una entrada en otras estructuras, que comúnmente son árboles, que son útiles para el posterior análisis y captura de la jerarquía implícita en la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada, y son estos tokens los que son procesados por el analizador sintáctico para construir la estructura de datos, por ejemplo, el árbol de análisis o árboles de sintaxis abstracta. El análisis sintáctico también es un estado inicial del análisis de frases del lenguaje natural. Es usado para generar diagramas de lenguajes que usan flexión gramatical, como los idiomas, romances o el latín. Los lenguajes habitualmente reconocidos por los analizadores sintácticos son lenguajes libres de contexto. Cabe notar que existe una justificación normal que establece que los lenguajes libres de contexto son aquellos reconocibles una, por un autómata de pila, de modo que todo el analizador sintáctico que reconozca un lenguaje libre de contexto es equivalente en capacidad computacional a un autómata de pila. Bueno, ¿y cuáles son las tareas principales del análisis sintáctico? Su principal tarea no es comprobar que la sintaxis de la fuente sea correcta. El analizador sintáctico comprueba que el orden en el que el analizador léxico le va entregando los tokens es válido. Si esto es así, significaría que la sucesión de símbolos que representa dichos tokens puede ser generada por una gramática correspondiente al lenguaje del código fuente. La forma más habitual de representar la sintaxis de un programa es el árbol de análisis sintáctico, y lo que hacen los analizadores sintácticos es construir una derivación por la izquierda o por la derecha del programa fuente, que en realidad son dos recorridos determinados de un árbol de análisis sintáctico. Sus funciones son aceptar lo que es válido sintácticamente y rechazar lo que no es, hacer explícito el orden jerárquico que tienen los operadores en el lenguaje de que se trate. Por ejemplo, la cadena A sobre B por C es interpretada como A sobre B entre paréntesis por C en Fortran como un A sobre entre paréntesis B por C. Y en APL, guiar el proceso de traducción es la traducción dirigida por sintaxis.